tienen todo lo que pasa en la ciudad. Y lo que pasa en la ciudad está en La Sol. Mónica te trae todo lo que necesitas saber. Escúchala en El Quinto Poder. Escúchala en lo más alto de la ciudad. En lo más alto de la ciudad. Ahora en la mañana que escuchan todos, hablan los protagonistas. Hablan los protagonistas. En El Quinto Poder, momento de entrevistas. Muy bien, 40 minutos pasaron de las 9 en la República Argentina. Bueno, vamos a charlar esta mañana con una profesional. Ella es Sabrina Angresano, porque ya desde hace algunos días, y lo comentamos aquí, Crespo está dentro de lo que es la campaña Decilo, hablemos de suicidio, más el programa municipal, donde se lleva a cabo el abordaje integral de la salud mental comunitaria, como también de los consumos problemáticos. Bueno, estamos en tiempo de estudiantina, de actividades que reúnen a los chicos, y yo le preguntaba aquí fuera del micrófono a Sabrina si han aprovechado la oportunidad también como para exponer estos tipos, o al menos traer, digamos, al debate este tipo de cuestiones, porque si bien la salud mental, digamos, no tiene una edad, afecta a distintos rangos, pero por allí muchas veces se profundizan los jóvenes, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día, bienvenida. Buen día, sí, la verdad que Entre Ríos encabeza una de las provincias con más muertes por suicidio. Cierto, y ha crecido mucho en niños y adolescentes, que es algo que obviamente preocupa. Entonces, sí. Bueno, en adhesión un poco a la campaña, hemos tenido en el mes de agosto una articulación con el equipo de provincia para ver cómo funciona la campaña, y que esté funcionando, sí. Cuál es la metodología, para quién va dirigida. Entonces, hicimos ahí un encuentro y, bueno, puntualmente este mes, si bien sabemos que es un tema transversal, que hay que trabajarlo todo el año, y desde el municipio, desde las distintas áreas se aborda. Pero bueno, la campaña en sí la estuvimos trabajando acá en la ciudad, con las escuelas. Hizo una obra de teatro, Nico está presente, sí. dirigida a las escuelas, que trabaja justamente, la obra es muy fuerte en el tema bullying, que es uno de los, en todo, ¿no? Lo que implica el bullying en todas sus manifestaciones. Y en la obra se ve cómo a través de redes, en la violencia física, todo lo que se va generando, el impacto que tiene en los jóvenes, en el niño, y a medida que va creciendo, cómo va dejando sus huellas. Claro. Entonces, bueno, la obra viene a sensibilizar sobre ese tema y a abrir canales de comunicación. Hoy se invita a hablar del tema. En otro tiempo decíamos se decía no nombrarlo, no nombrar la palabra. Era muy tabú, ¿no es cierto? Era muy tabú. Bueno, hoy sabemos que hay que hablar, sí. que hay que contar, que hay que pedir ayuda, y ahí viene esta línea del 135, que es una línea que funciona a las 24 horas, en donde cuando vos te comunicás atienden profesionales de la salud mental. La verdad que hemos tenido varias situaciones en lo que va del mes, en donde nos han transmitido que tuvieron que hacer uso de la línea, que hubo una buena intervención, que hubo articulación. Entonces, ustedes hacen un seguimiento, digamos, ¿no? Sí, a ver, la línea del 135, cuando vos te podés comunicar como ciudadano, como profesional, docente, a preguntar, mirá, me está pasando esto, veo esto en mi hijo, necesito, y te van a orientar, o mismo la persona que está teniendo pensamientos o ideación suicida puede llamar y transmitir que está angustiado, y ellos lo que hacen es articular en la ciudad con el hospital. Por eso no es anónimo, vos cuando llamas dejas tus datos y decís de dónde sos, porque ellos lo que hacen es como abrir una intervención en la ciudad, en la comunidad donde estás, con los distintos recursos que haya en la comunidad. Y hasta que la persona no está teniendo un tratamiento, si es que lo que necesita es un tratamiento, ellos hacen el seguimiento semanal, de manera virtual. Claro. Entonces está bueno, porque es un recurso que para la urgencia y para la emergencia es como que está ahí latente. Claro. Después, aparte, bueno, viene todo este mensaje de poder comunicar, de poder mirar, de poder ver alertas, pautas que nos pueden dar un hincapié de que esa persona no la está pasando bien, y poder, pedir ayuda por el otro también cuando la persona no es quien pide ayuda. Claro. ¿Qué pasa en las localidades? Porque si bien, Crespo ha crecido, pero por allí seguimos un poco con un pensamiento más de localidad más cerrada. ¿Ha habido algún cambio de índole cultural? Digamos, la gente
porque como vos decías, en otros tiempos era un tema tabú, nadie se animaba ni siquiera a comentarlo, menos a pedir ayuda, ¿no? Trataba de resolverlo solo y en silencio y en soledad. Digo, hoy en día ¿se ha desprejuiciado un poco ese tema? Sí, sí, se habla mucho más, y cuando la gente pide ayuda, por ahí, yo que vengo tantos años acá en el área de salud mental y trabajando mucho con esto de la demanda de las personas, se nota un cambio muy grande en el motivo. Cuando uno dice cuál es el motivo de consulta y estoy angustiado y me dicen, bueno, tengo ideas de suicidarme, no quiero vivir más, no, lo ponen en palabras. En palabras, claro. Lo ponen en palabras y eso es bueno. Y incluso se han acercado docentes preguntando, mirá, me lo ha dicho literal, porque siempre estamos... esto de estar atentos a la alerta, estamos promoviendo esto de escuchar cuando alguien te dice me siento mal, o no te dice la palabra directamente, no quiero vivir más, pero estar alerta a eso. Bueno, hemos tenido muchas consultas donde dicen quiero dejar de vivir, pensé lo cómo, expresan, sobre todo los jóvenes. Entonces, yo creo que ese es un avance, porque una vez que uno puede expresarlo, tenemos que, obviamente, arbitrar todo lo que tiene que ver con la ayuda y el acompañamiento para poder revertir ese pensamiento que siempre lo que decimos, la persona que tiene ideas de quitarse la vida, lo que quiere no es dejar de vivir, es dejar de sufrir. Entonces, es un sufrimiento. Trabajar en ese sufrimiento, que es transitorio, que bueno, que hay que elaborarlo, que hay que buscar... En algunas situaciones es más difícil, pero bueno, es entender eso, y yo creo que esa es una pregunta clave, ¿no? Claro. Porque la persona no quiere dejar de vivir, quiere dejar de sufrir. Claro. Y esto que dispara esta situación, ¿tiene distintas razones? Digamos, puede ser, no sé, de índole económica, familiar, de pareja. ¿No? Sí, el suicidio es multicausal. Multicausal. ¿Sí? No hay, a veces uno dice, no, bueno, se peleó con el novio, por eso intentó quitarse la vida. En realidad hay un montón de factores detrás que hacen a esa persona tan vulnerable a esa dependencia emocional y llevar a realmente tener un intento o una ideación suicida al pelearse con el novio o al quedarse sin trabajo, pero obviamente es multicausal y bueno, y las causas también varían cuando hablamos de adolescentes, cuando hablamos de niños, cuando hablamos de adultos, ¿sí? En el adulto pesa mucho lo económico, ¿sí? Pero no siempre es esa la causa. Digo, hay mucho trasfondo. O cómo lo encuentra, digamos, en determinada edad la vida, ¿no? Totalmente, con el proyecto, con los proyectos, con lo que pude concretar, con lo que no. Por eso digo, hay muchos factores que entran en juego y que tienen que ver también con lo esperable generacionalmente, digo, en el niño, adolescente, adulto, en el adulto mayor. Bueno, Crespo, bueno, además de haber adherido a esta línea telefónica que vos decías es provincial, también tiene espacios, ¿no? Donde hacen el abordaje ya de manera personalizada. Sí, hay distintos espacios, siempre los traemos a colación, pero bueno, en principio los centros de salud nuestros que tienen psicólogos todos los días, entonces nosotros invitamos a la gente a que vaya. A veces por ahí sí nos encontramos que aunque hay un poco de espera, pero siempre se priorizan las situaciones urgentes, entonces es muy importante ese primer contacto con quien va a pedir el turno, qué es lo que puede completar en la planilla, qué es lo que puede decir, que uno también ahí identifica la situación urgente, ¿sí? También ante situaciones de crisis, de emergencia, saber que el hospital es el que actúa en esas situaciones donde tiene que ser lo inmediato. Bien. Pero bueno, saber que contamos con esos espacios y después muchos espacios cuando hablamos de adolescentes, por ejemplo, que los padres están preocupados porque vemos con estas conductas tan cambiantes, ¿no? Sí. Bueno, tenemos el dispositivo de Padres en Acción que apunta también a trabajar cuestiones de ahí del vínculo, de la comunicación, sí. El espacio joven. Nosotros siempre que estamos dando vuelta invitamos a que los chicos se acerquen porque es un espacio de contención pensado para ellos, semanal. Entonces, bueno, dispositivos hay muchos. El dispositivo de orientación familiar también que funciona como receptor de estas cuestiones para orientar, acompañar a la familia, cómo contener. Así que bueno, sí, contamos con muchos espacios. Lo importante es que la gente se acerque y volvemos a esto, que hable, que pida ayuda, que pueda expresar lo que le está pasando, que pueda expresar lo que está sintiendo. Bueno, yo te comentaba que por ahí en las redes sociales donde más se replica un poco estos temas, o por ahí alguien plantea una situación y ahí
a partir de ahí empiezan a sumarse gente que ha tenido alguna experiencia, ¿no? Y también ha salido el tema de la medicación, ¿no? Que por ahí se torna dificultosa para adquirirla en algunas personas que, bueno, dependen de eso, ¿no? Sí. A ver, hay una emergencia en salud mental declarada a nivel provincial. La medicación psiquiátrica es muy costosa, sí, generalmente es costosa la mayoría, entonces pasa esto. Nosotros desde Desarrollo Humano, si el hospital no cuenta con la medicación, la gente se acerca con la receta. Obviamente hay un socioeconómico ahí que hay que evaluar también cómo está la situación, pero bueno, se ayuda y se acompaña con el tema de medicación, porque la verdad que es un tema así muy complicado. Yo invito a la gente a que realmente, si el hospital la respuesta es no, a veces por ahí la gente llega incluso con un certificado que no está la medicación, y bueno, y ahí se ve cómo se acompaña en la compra. Lo importante es que la gente adhiera a los tratamientos, que pueda hacer los tratamientos, ver cómo digamos, conseguir, que no abandone. Que no abandone, tal cual, porque es un factor clave para poder hacer un cambio real y que claro, puedan estar bien. Claro. Y con respecto a la atención psiquiátrica, siempre el hospital. Sí, hoy en la ciudad, en la parte pública, ahí está el psiquiatra del hospital, que también ante las urgencias nosotros nos ha pasado de tener que derivar situaciones que hemos visto en consultorio por ahí en crisis, y la verdad que se recepciona. Sí, está colapsado, por esto que hablamos de la emergencia, pero bueno, en principio todo lo que tiene que ver la parte de psiquiatría es en el hospital. Bueno, ahí estamos entonces, ¿no? Recordando que hay espacios de escucha, está el número 135, que la persona que pueda estar en una situación en crisis, que se sienta mal, angustiada, bueno, llama directamente y ahí empieza con un acompañamiento, ¿no? Sí, y un seguimiento. Y remarco esto también de un docente, un papá, una mamá que tenga dudas. Del otro lado hay profesionales de salud mental también asesorando. Sobre todo, digo, si pasa en cualquier momento del día que surge esta inquietud, digo, bueno, me comunico y es la línea directa y es lo que tenemos. Sí, porque no hay horario para eso. No hay horario. Nosotros, por nuestra parte, estamos a disposición todo el tiempo también para evacuar dudas y canalizar, digamos, en caso de que tenga que haber alguna intervención, acompañar estas intervenciones. Claro. Bueno, Sabri, gracias como siempre, ¿eh? Bueno, muy atenta como espacio, siempre, gracias, muy amable. Continuamos. Es momento de dar una vuelta por nuestros clientes. Inicio